A continuación, un pistolero enmascarado ataca a una familia. ¿Urgencias? Alguien ha disparado a nuestros vecinos. ¿Quién ha sido? No sé, un enmascarado. Es lo más horrible que he investigado. El asesino deja varias pistas. El guante negro me recordó el caso de O.J. Simpson. Fuera quien fuera, cometió un error al dejar pruebas. Pero las pruebas forenses revelan una historia mucho peor de lo que la policía podría imaginar. Fue un momento estelar en mi carrera forense porque estas cosas no suceden cada día. En Sugarland, a las afueras de Houston, todos conocían a la familia Whitaker. Ken Whitaker, de 59 años, dirigía una constructora que pertenecía a la familia desde hacía una generación. El negocio marchaba bien. Supieron aprovechar los booms de la construcción y en épocas de vacas flacas lograban mantenerse. Era un gran negocio. Ken y su esposa Tricia y sus dos hijos, Bart y Kevin, estaban de celebración la noche del 10 de diciembre de 2003. Bart, de 24 años, estaba a punto de licenciarse de sus estudios de Derecho Penal. Salieron a cenar para celebrarlo. Volviendo a casa, les tendieron una emboscada. ¿Urgencias? Alguien ha disparado a nuestros vecinos. ¿Quién ha sido? No sé, un enmascarado. Venga rápido. De acuerdo. Segundos después, Bart Whitaker también llama a urgencias. Me han disparado. ¿Dónde está herido? En el brazo, creo. No puedo moverlo. Le he perseguido. Estoy en la sala de estar junto a la cocina. He ido tras él. Entendido. ¿Ha salido por la puerta de atrás? Sí, le he perseguido en esa dirección. La operadora dijo, han disparado a 4 personas. Al principio pensé que bromeaba porque en Sugarland no se producen tiroteos cuádruples. Tanto Kevin como su madre fallecieron de un disparo en el pecho. Ken y Bart, ambos conscientes y despiertos, tenían heridas de bala en la parte alta del brazo. Mi primera reacción fue de shock. No podía reaccionar. Los investigadores hallaron el arma en el suelo de la cocina. Una pistola de 9 milímetros vacía. Los investigadores también hallaron un guante frente a la casa. La puerta no parecía estar forzada. Aparentemente el robo era el móvil, pero todo estaba en su sitio. Los cajones del dormitorio principal estaban ligeramente abiertos, pero no lo suficiente para sacar algo. Unas horas más tarde, la policía recibe el aviso de otro tiroteo a pocos kilómetros. El sospechoso entró en una casa, ató a sus habitantes y les apalizó. Aquel individuo huyó del lugar. La policía emitió una orden de búsqueda sobre el sospechoso. Los agentes persiguieron al hombre hasta un edificio de apartamentos. Pero cuando ya lo tenían rodeado, el malhechor se pegó un tiro. Dedujimos que si había querido matarse para escapar de la policía, era porque había hecho algo realmente malo, como un homicidio. Identificaron al hombre como Lathan Jackson, de 22 años. Hacía 3 meses que había salido de la prisión por posesión de drogas. Había estado en prisión por delitos graves. Pensamos que podía haber participado en ese crimen violento. Para averiguar si Jackson había participado en el tiroteo de los Whitaker, la policía usó perros rastreadores. Siempre que sospechan que es un crimen llamativo, o donde creen que un olor será una prueba, utilizan estos perros. Hacen mucho más trabajo del que nosotros podemos hacer con nuestro olfato. El sabueso olfateó el guante hallado en casa de los Whitaker y la pistola de 9 milímetros encontrada en la cocina. Ahora sabemos que el tirador tenía una pistola, llevaba guantes y tocó los cajones de la casa. Pero el perro no reconoció el mismo olor en la ropa de Jackson, lo que significaba que el asesino de los Whitaker seguía suelto. La familia Whitaker regresaba a casa de una cena en familia para celebrar que Bart Whitaker estaba a punto de graduarse de la universidad. Kevin Whitaker se dirigió a la puerta principal, seguido de su madre y su padre. Bart Whitaker estaba comprobando los mensajes de su móvil y fue el último en entrar. El asesino mató a Kevin y Tricia Whitaker. Ken y su hijo Bart recibieron impactos de bala en el brazo y sobrevivieron. Al parecer, el asesino escapó por la puerta de atrás.
Cerca de la puerta trasera de la casa, junto a la cocina, había una pistola Glock negra de 9 milímetros. Habían disparado 4 balas. No echaron en falta objetos de valor en casa de los Whitaker. Lo único que supimos que faltaba era el teléfono móvil de Bart Whitaker, lo que no tenía explicación. Al ser interrogados, Ken y Bart contaron a la policía que el atacante llevaba puesto un pasamontañas, medía 1,80 m de alto y era de constitución media. Pero había detalles en la escena del crimen que intrigaban a los investigadores. Parecía como si el intruso hubiera sabido exactamente la hora a la que llegaría la familia. El hecho de que se produjeran 4 disparos e hirieran a 4 personas era peculiar porque era una probabilidad muy alta. Ni siquiera los agentes de policía son capaces. O tuvo suerte, o era muy bueno, o tuvo tiempo de planear lo que estaba haciendo. Y cuando la policía investigó el número de serie del arma homicida, descubrió que estaba registrada a nombre de Kevin Whitaker. La guardaba en una caja fuerte cerrada en su dormitorio en la segunda planta. El asesino había usado una especie de barra, una palanca, para abrirla. Usara la herramienta que usara, se trataba de una especie de palanca. Y dejó pequeños restos de pintura, lo que sugería que la herramienta que habían usado estaba pintada. Y la ubicación de la caja fuerte era otro indicio de que el asesino conocía la distribución de la casa. El delincuente sabía exactamente a dónde ir. Solo hay una forma de salir de la segunda planta. Mientras los investigadores buscaban al hombre que había agredido a la familia Whitaker, los periodistas seguían inmersos en su propia investigación. La gente estaba muy asustada. Es comprensible teniendo en cuenta que disparan a 2 personas y las matan, en una zona donde no es común este tipo de crímenes. La noche del tiroteo, la familia Whitaker salió a cenar para celebrar la inminente graduación de Bart en la Universidad Estatal de Houston. El periodista Eric Hanson llamó a la universidad para saber en qué estudio se iba a licenciar Bart Whitaker. La persona que cogió el teléfono, lo primero que me dijo fue que Bart no estudiaba allí y no se iba a graduar, y eso me sorprendió mucho. Me quedé atónito. En vez de ir a clase, Bart Whitaker empleaba el dinero de sus padres para pasarlo bien. Le daban dinero para la matrícula y asumieron que iba a la universidad. Confiaban en él, pero no era así. Su padre comentó que confiaba en él. Nunca le exigieron buenas notas. El hecho es que creo que más tarde el padre sí que declaró que Bart Whitaker le había dado un certificado de notas y que quizás fuera falso. Más asombroso aún, Bart no solo contó a sus padres que se iba a licenciar, también que se licenciaba con matrícula de honor. Pensaban que se graduaría magna cum laude, es decir, con la mayor nota posible. Por eso salieron a celebrarlo. Así que llega a casa, lo celebran y le regalan un reloj Rolex. Pese a esta información, Ken Whitaker no podía creer que aquello estuviera relacionado con los asesinatos. No era que no creyeran que tenía problemas. Sabían que los tenían, pero nunca imaginaron que fueran tan profundos y tan destructivos como resultaron ser. Más tarde, los investigadores advirtieron algo extraño en una fotografía de la familia de Bart, donde salía este sentado junto a su hermano una hora antes de los asesinatos. En una de las fotos vimos que Bart hacía un gesto obsceno ante la cámara o la persona que sacaba la foto. Los investigadores se preguntaron entonces si la hostilidad de Bart iba más allá de un gesto inapropiado. Tras el asesinato de su madre y su hermano y el intento de asesinato de su padre, salió a la luz el fraude de Bart Whitaker. Había contado a su familia que se iba a graduar en la universidad cuando en realidad llevaba años sin ir a clase. Aún me disgustó más que hubiera recibido una tarjeta de felicitación de una familia amiga y que dentro hubiera un cheque de 25 o 50 dólares. Después de salir del hospital, cobró el cheque. Todo después de que se descubriera que no iba a graduarse. Aún así, cobró el cheque. Cuando las noticias acerca del tiroteo en casa de los Whitaker se emitieron por toda Texas, uno de los amigos de Bart, Adam Heap,
proporcionó una información relevante. 2 años antes de los asesinatos de los Whitaker, Adam Heap sostenía que Bart había intentado contratarle como francotirador. Adam decía que el motivo era financiero, que Bart quería hacerse con el patrimonio multimillonario de sus padres. Heap conocía detalles del crimen que solo una persona familiar con el plan hubiera podido saber. Uno de los argumentos que encajaba con la escena del crimen fue un dibujo de la entrada de los Whitaker. Describió donde él y Bart habían acordado que él estaría para disparar a Ken, Kevin y Tricia cuando cruzaran la puerta. Coincidía plenamente. Adam Heap tenía una coartada irrebatible. El día del tiroteo estaba trabajando en un banco. Otro giro sorprendente aconteció cuando los investigadores descubrieron que los padres de Bart, Ken y Tricia Whitaker, se habían enterado del plan 2 años antes. Ken y Tricia no dieron credibilidad al suceso, contactaron con uno de los individuos que estaba implicado en la trama, y esa persona convenció a Ken y Tricia que era todo una broma y un gran malentendido. Luego el padre preguntó a Bart Whitaker sobre aquello. Bart Whitaker era tan bueno engañando a sus padres que su padre jamás verificó la información. Su padre ni siquiera cuestionó sus estudios después de aquello. Y cuando la policía contó a Ken Whitaker que Bart podía haber apañado ese tiroteo también, tuvo dificultades para aceptarlo. Ken era muy naif. Es muy naif. En definitiva, la policía se preguntaba que si Bart había organizado el asesinato de su familia, ¿quién le había ayudado? La policía investigó con quién se relacionaba Bart por aquel entonces. Los 2 mejores amigos de Bart eran Chris Brashear y Steven Champagne. Chris compartía habitación con él y Steve vivía al lado. Tanto Champagne como Brashear negaron cualquier implicación en el tiroteo. Tanto Chris como Steven eran universitarios buscando su camino. Ninguno de los dos tenía decidido su futuro, saltando de un trabajo a otro y de fiesta. La policía les pidió ADN y muestras de olor, y las dieron sin problemas. Les pidieron que usaran gasas en agua destilada para lavarse las manos. Cogieron las gasas, las usaron, las metieron en la bolsa de plástico y las sellamos. Posteriormente, los perros rastreadores olfatearon si aquellos olores coincidían con los olores identificados en la escena del crimen. Obtuvimos muestras de olor de cada artículo que creíamos que había tocado el sospechoso. La policía lo llama un reconocimiento de esencias. El reconocimiento de esencias sigue un procedimiento similar al reconocimiento fotográfico. Ninguno de los olores en la escena del crimen implicaba a Steve Champagne. Pero el perro sí que descubrió una cosa. Adivine qué olor reconoció. 3 tests diferentes implicaban a Chris Brashear. Lamentablemente, este tipo de pruebas no se admiten en un juicio. Queríamos indagar en aquel asunto hasta que estuviéramos fuera de toda duda antes de imputarle cargos. La policía necesitaría más si quería conseguir una condena. La policía creía que Bart Whitaker había contratado a su compañero de cuarto, Chris Brashear, para asesinar a su familia. También sospechaba que uno de los amigos de Bart, Steven Champagne, estaba implicado. Creíamos que eran ellos, pero no puedes decir a la gente que no se preocupe, que sabes quién ha sido, pero que todavía no puedes probarlo. Les pinchamos el teléfono. Lo único que nos interesaba era tirar de la manta para ver si aquellos chavales hablaban entre ellos, pero no obtuvimos nada. Aún así, la policía nunca permitió que olvidaran que los estaban investigando. Y 1 año y medio después, su persistencia finalmente valió la pena. Fue obvio que los esfuerzos que hacíamos para hablar con el círculo de amigos de Steve Champagne daban sus frutos, le afectaban. Steve Champagne finalmente se dio por vencido y admitió a la policía que Bart Whitaker les había pedido a él y a Chris Brashear que mataran a la familia de Bart. Champagne insistió que Chris Brashear había disparado y que él únicamente conducía. Bart quería que yo, al principio, asumiera el papel de Chris, pero yo le dije que ni hablar. Y verá,
Era plenamente consciente, sabía lo que pasaba y me habían amenazado. No podía... Tuve la sensación de que no tenía otro remedio. Sin querer ya estaba implicado. Y por eso me lo tomé de manera que participara lo menos posible. Champagne reveló que después de los asesinatos habían arrojado una bolsa con pruebas en el lago Conroe. Hombres buzo de la policía rastrearon el lago y milagrosamente, tras año y medio en el fondo del lago, encontraron la bolsa. En el interior había un cincel, media botella de agua, el móvil de Bart Whitaker y algunas balas sin usar de 9 milímetros. Es la misma munición que se usó en los asesinatos. Es una buena conexión. Los forenses no estaban seguros de poder comprobar la pintura del cincel. Estaba corroído. Parecía estar cubierto de hongos, pero pude encontrar suficiente pintura azul que rascar. Hubo suficiente para someterla a una luz infrarroja y medir su composición química. Los resultados corroboraron que la pintura del cincel era idéntica a los fragmentos de pintura de la caja de seguridad en el cuarto de Kevin Whitaker. Estaba eufórica, sumamente contenta. Fue un momento estelar en mi carrera forense porque estas cosas no suceden cada día. Los analistas también analizaron la botella de agua. Curiosamente, a pesar de haber estado sumergida en agua durante 18 meses, encontraron un perfil genético. En la rosca del tapón había quedado sellado el ADN de una persona entre los hilos de plástico de la botella. Lo analizaron. Era el ADN de Chris Brashear. ¿No es sorprendente? Demuestra que Steve Champagne decía la verdad. Casi 2 años después de los asesinatos, Chris Brashear y Steve Champagne fueron arrestados por asesinato castigado con la pena capital. ¿Qué cantidad de dinero os prometió? Creo que eran, si mal no recuerdo, unos $10 millones. ¿Que tú y Chris debíais recibir o que él iba a cobrar? No lo recuerdo. ¿Al menos un millón? Eso es. Irónicamente, ni Brashear ni Champagne llegaron a percibir un céntimo por su participación en el crimen. Les tomó el pelo. Ni sabían lo que iban a recibir. El cabecilla, Bart Whitaker, huyó a México. Pero más tarde fue detenido. Cuando Marshall le arrestó, Bart Whitaker iba sentado en el asiento de atrás y Marshall le dijo: ¿Sabes qué, Bart? Esto se ha acabado. Solo quiero saber cómo fuiste capaz de hacerlo. A lo que respondió: es fácil. Basta con ofrecer a las personas lo que quieren. La fiscalía está convencida de que los asesinatos se planearon meticulosamente. Bart llamó a sus padres con la falacia que había aprobado sus exámenes finales y estaba a punto de licenciarse. Sus padres le invitaron a casa para celebrarlo. Cuando la familia salió a cenar, Chris Brashear entró en la casa con una llave que Bart le había dado. Pero perdió un guante fuera, lo que más tarde le vincularía a la escena del crimen. Una vez dentro, Brashear forzó la caja fuerte en el dormitorio de Kevin. Robó la pistola Glock de 9 milímetros, dejando los trocitos de pintura que vinculaban el cincel a la escena del crimen. Para hacer que pareciera un robo, Brashear abrió algunos cajones de la casa, pero su intento se reveló claramente como un montaje. Steve Champagne estaba en el restaurante y llamó a Brashear en cuanto los Whitaker salieron. Cuando la familia llegó a casa, Brashear les esperaba. Disparó a Kevin y Tricia en el pecho. Hirió a Ken en el brazo, ya que se había girado de lado, lo que le salvó la vida. Brashear disparó a continuación a Bart en el brazo, como habían planeado. Cuando intentó coger la pistola, con las prisas, probablemente cogió el teléfono de Bart por equivocación. Luego, corrió hacia el exterior por la puerta trasera, donde había quedado con Steve Champagne a 2 manzanas de la casa. Brashear echó un trago del agua y luego la puso en la bolsa de tela junto con el cincel y el teléfono de Bart,
y lanzó la bolsa al lago. «18 meses después, cuando la bolsa fue recuperada, el ADN de Brashear seguía en aquella botella». Steve Champagne confesó y todas las pruebas necesarias para corroborar su confesión estaban dentro de aquella bolsa. Necesitas las pruebas forenses del lago Conroe o bien el olor de aquella noche olfateado por un perro. Es como un rompecabezas. Una vez tienes las piezas, las juntas y lo ves todo. Chris Brashear fue acusado de 2 cargos con pena capital y fue sentenciado a cadena perpetua. A cambio de su testimonio, Steven Champagne fue acusado con pena capital y sentenciado a 15 años de prisión. Por la presente declaramos al acusado Thomas Barton Whitaker culpable del delito de homicidio capital según se le imputa. Bart Whitaker fue sentenciado a muerte. Las pruebas forenses sirvieron para conectar el resto de componentes del caso y nos permitieron presentarlo a la oficina del fiscal, que, gracias a Dios, fue completamente irrefutable. No importa si Bart Whitaker realmente tenía una razón legítima para odiar a alguien. Si decidió que era superior a ti y que merecía lo que fuera que tú tuvieras, porque era mejor que tú, ya lo tiene.